tenemos a nuestro columnista al aire ya. Exacto. Así que usted me va a contar lo de Petinato al regreso. Exacto. Y yo le voy a contar al regreso también lo que dejamos picando ayer del supermercado. Ah, sí, perfecto, que eso no... Que lo dejamos ahí. Exactamente. Que lo dejamos vamos a ahí ampliar. para darle énfasis al día de hoy. Así que saludamos a nuestro especialista en política, Bruno Giacono. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. ¿Cómo andan, chicos? Buen Bien, día. hoy que nos vuela el viento. Sí. Acá ¿Hay mucho viento en Rosario? muy ventoso acá, sí. Allí en Buenos Aires, No, la verdad que acá el clima está bastante mejor que en los últimos días porque bajó un poquito la temperatura. sí. Por ahora no hubo viento. No sé si pudieron ver lo que pasó de Plata, fue un temporal impresionante. No tuviste Sí. esa mala suerte acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, la verdad que terrible el temporal del día de ayer. Sí. Bueno, Bruno, el presidente Macri firmó ayer una declaración de cooperación con su par ruso, Vladimir Putin, para profundizar las relaciones bilaterales. Referente a todo esto, porque bueno, luego de su visita oficial a Moscú, el presidente argentino arribó ayer a la ciudad de Suiza, después, de Davos, Macri volará a París. ¿Qué nos podés contar al respecto? Si hay alguna información, más allá de que Macri ya hizo declaraciones ayer, bueno, algo más, digamos. Bueno, exacto. Por estas horas, digamos, todo pasa por esta gira internacional de Mauricio Macri, que es una gira importante porque él lo que busca es ratificar de alguna forma el rumbo económico, los cambios económicos que viene realizando su gobierno en el país y además las iniciativas que él busca instalar, como por ejemplo la defensa del libre comercio, por supuesto también en las distintas reuniones que tuvo tanto con Vladimir Putin, con las que va a tener, como las que va a tener en el día de hoy, distintos funcionarios de relevancia como Angela Merkel y también una serie de empresarios de importancia a nivel mundial. Él también plantea esta lucha directa contra la pobreza y esta invitación que hace de forma cordial a la inversión a la Argentina. Este viaje tiene una relevancia especial porque en la primera participación de Mauricio Macri en Davos en el año 2016, recuerden en aquella oportunidad en la que él fue con Sergio Massa, eran los primeros pasos de este gobierno que por supuesto no había implementado hasta ese momento ningún tipo de modificación. En esta oportunidad el gobierno ya llega con 2 años de trabajo intentando plantear e invitar a los empresarios a invertir en un país en donde las reglas de juego han cambiado, tratando de bajar los costos para los empresarios, que era una de las pautas que le habían planteado muchos de ellos en su primera participación en Davos hace 2 años, y es por eso que el gobierno entiende que esta es una oportunidad para principalmente atraer inversiones en infraestructura, atraer inversiones en tecnología. Este convenio que se firmó también en Rusia tiene una parte vinculada al intercambio, a la conexión tecnológica entre ambas naciones. Es por eso que en esta oportunidad tiene, digamos, un tinte político distinto, más allá de que Mauricio Macri llega a este foro de Davos sin haber realizado, sin haber llevado a cabo la reforma laboral, que era uno de los puntos que, digamos, por lo bajo en la Casa Rosada te dicen que el presidente quería llegar a Davos o a estas giras internacionales en el año 2018 con la reforma laboral debajo del brazo. Digo, como una forma de ofrecer a la República Argentina como un lugar mucho más apetecible para los empresarios, sabiendo que no van a tener tal vez cargas laborales, impuestos que puedan de alguna forma ahuyentar a todo aquel que quiera, por supuesto, colocar dinero en el país. Hablando de dinero, Bruno, ¿qué noticias hay del dólar? ¿Está preocupando realmente al gobierno esto? Sí, y lo está preocupando mucho. En una entrevista a un medio internacional el día de ayer, Macri dijo que al dólar de alguna forma lo maneja el mercado. Sin embargo, y a pesar de esta declaración de Macri en la que él se muestra de alguna forma algo despreocupado por el dólar, diciendo que es algo que tal vez el gobierno no pueda llegar a controlar, lo cierto es que en la Casa Rosada hay una gran preocupación por la escalada del dólar, porque tiene un impacto directo, primero, sobre la inflación, segundo, sobre los créditos hipotecarios, que ha sido una de las herramientas
que el gobierno ha utilizado como uno de sus caballitos de batalla para ganar las elecciones en octubre, y también, por supuesto, sobre aspectos de la micro y la macro economía. Pero principalmente me quedo con el primer punto, con la inflación. El gobierno para este año ha planteado disminuir la inflación luego de haber cambiado las metas inflacionarias, haber cedido 5 puntos en lo que ellos habían estimado para el año 2019. Y también saben que una suba del dólar puede llegar a impactar en la imposibilidad de bajar el déficit comercial, que también es uno de los objetivos de Mauricio Macri. Incluso los números de la balanza comercial que pudimos conocer en el día de ayer no son favorables para la República Argentina, porque vemos un aumento muy importante de las importaciones, una suba muy, pero muy pequeña, casi imperceptible de las exportaciones, que además, si las comparamos con los años anteriores, ese número es negativo. Por lo tanto, Mauricio Macri sabe que no tiene para ofrecer en Davos una balanza comercial favorable, tampoco tiene para ofrecer en Davos gráficos que pongan una disminución muy importante del déficit fiscal, y además a esto le suma la preocupación por un dólar que, de alguna forma está rozando los 20 pesos, más allá de que haya cerrado en 19.60, sí, está más cerca de los 20 pesos que de los 19, complica un escenario económico que hace también que su imagen, como hablábamos la semana pasada, se vea disminuida, porque él está convencido de que el argentino este año va a poner atención en la cuestión económica. Totalmente. Que de alguna forma ha soportado los primeros 2 años de ajustes, de cambios, de que el gobierno implemente las modificaciones que ellos consideraron necesarias, pero este año el argentino, según la propia mirada de Mauricio Macri, quiere ver una economía que de alguna forma reflote y que se sienta las mejoras en la capacidad de compra y en el día a día, que es lo que al argentino, por supuesto, más le importa. Claro. Sí, recién decías cómo impacta esto del aumento del dólar sobre la inflación, ¿no? Convengamos también que más allá de todo esto, que es cierto, hay algunos empresarios que aprovechan esta ocasión para también elevar mucho los precios, ¿no? de los productos. Sí, por supuesto, totalmente. Es tremendo eso, ¿no? Creo que es el cuento de nunca acabar, esto de los empresarios. Vale recordar, perdón que te interrumpa, no, vale recordar que luego de que Mauricio Macri ganó las elecciones, recuerden, en el año 2015, cómo aumentaron los precios en enero de 2016. Sí. Llegamos a una inflación exorbitante, una inflación que habíamos cerrado en el 2016 en casi 40 puntos, algo que es inaceptable para un país que quiere controlar los precios, de alguna forma quiere que cuando uno va a la góndola, que es donde se mide la inflación, no vea que el salario de ley o cualquier punto ha aumentado de forma considerable. Claro. Bruno, cambiando de tema, hay una versión, vos la vas a confirmar o no, a finales de febrero se dice que el gabinete del Gobierno Nacional se reuniría con el fin de tratar el ajuste en la Administración Pública Nacional. Al parecer, según esto que nosotros tenemos aquí, se van a eliminar secretarías, subsecretarías y cargos políticos. ¿Es cierto que los cargos políticos aumentaron cerca de un 30% desde que asumió el presidente Macri? Bueno, esa es una cifra que la oposición maneja, o que la oposición de alguna forma ha impulsado. El gobierno asegura que es un poco menor. Lo que pasa es que para llegar a entender el aumento de los cargos políticos o públicos, hay que analizarlo ministerio por ministerio. Por eso yo quería contarles que en realidad hay algunos ministerios que están en la mira por la gran cantidad de cargos políticos y también de personal que han incorporado en estos últimos años. Uno de los casos es el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra. Ha aumentado, y esto lo sabe el presidente, de forma muy, pero muy importante, tanto la cantidad de funcionarios, es decir, funcionarios de primera línea, como lo que podríamos decirle funcionarios rasos, secretarios de menor importancia, como también de personal que trabaja dentro del ministerio. Y recordemos que el propio Marcos Peña habló de una reducción del 20% en los cargos públicos a través de
el impulso o una reforma de la ley de ministerios, que él habla de tener una política mucho más mesurada, de cuidar el dinero de los contribuyentes. A lo que se refiere Marcos Peña es que hay algunos ministerios que han aumentado muchísimo la cantidad tanto de personal como de cargos políticos, y hay otros ministerios que no están dando resultado, como es el ministerio que conduce Sergio Berman, el Ministerio de Ambiente. Allí lo que se busca es, no es que se busca reducir la política porque Berman haya incrementado los cargos políticos, sino que los resultados no están siendo los esperados y que además entienden que no es necesario que tenga esa cantidad de integrantes que, lo que dice Peña en algún lado tiene sentido, porque los cargos políticos se pagan con el dinero de los contribuyentes, y si muchos de esos cargos políticos en realidad no están cumpliendo la función que deberían cumplir, entiendo entiendo el sentido de lo que propone Marcos Peña. Hablando de las fechas, es cierto lo que vos decís, se habla que puede ser finales de febrero, principio de marzo. Lo que no está claro es qué porcentaje va a ascender esta reducción de cargos políticos. Se habla de un 20, un 25%. Yo creo que tiene más que ver con que en algunos ministerios va a haber más reducción que en otros. ¿Lo anunciaría Macri en el periodo de sesiones ordinarias, tal vez? Sí, es posible, es posible. Junto, tal vez, ¿por qué no? Y planteo esto para que también lo charlemos, con la vuelta de alguna forma de la reforma laboral, porque la verdad es que ahora en los pasillos de la Casa Rosada se habla cada vez más de que podría volver a impulsarse la reforma laboral, que en los primeros en los primeros días del año y sobre los últimos días del 2017 se habló de que el gobierno incluso podía llegar a desistir totalmente de esta propuesta, pero ahora vuelve a ser. Bien, hablando de cargos, Bruno, ¿qué va a pasar con Triaca? Bueno, ese es tal vez el escándalo más importante que ha tenido el gobierno en los últimos meses, no solo por el audio de la polémica, no solo por el maltrato de Jorge Triaca a su ex empleada doméstica, sino porque luego se comprobó que la empleada doméstica estuvo varios años en negro y que había sido designada en el SOMU bajo la intervención del Ministerio de Trabajo. Ahora el Estado, este arreglo que hizo el hermano de Triaca, Carlos Triaca, con Heredia, la ex empleada doméstica de la familia o del ministro, eso tampoco queda claro, le va a costar al Estado poco menos de 300.000 pesos. Sin embargo, en la Casa Rosada, funcionarios rasos o lo que se podría decir como operadores del macrismo, lo que están empezando a hacer es a plantear posibles nombres, una danza de nombres de funcionarios e incluso de senadores que podrían llegar a reemplazar a Triaca, más allá de que el gobierno ya lo ha dicho públicamente. Marcos Peña lo dijo la semana pasada, que ellos no piensan por ahora remover a Triaca, pero es evidente que si funcionarios u operadores del macrismo ya comienzan a hablar de una danza de nombres, es que alguien dentro del gabinete o alguien dentro del gobierno quiere que Triaca abandone su puesto. Para Mauricio Macri la función de Triaca ha sido correcta, él ha entablado con algunos empresarios buenos vínculos y con algunos sindicatos buenos vínculos, claramente, y como pasa siempre en la política, siempre hay, por supuesto, personas que no están de acuerdo con la gestión de un determinado funcionario. Triaca ha sabido, por ejemplo, mantener una buena sintonía, al menos hasta hace 3 o 4 meses, con Hugo Moyano. Hay que ver ahora con esta escalada que ha tenido el gobierno en contra del presidente Independiente y también del ex titular de Camioneros, cómo va a continuar, esta relación. Pero hasta ahora Macri estaba de alguna forma satisfecho con su labor. Pero este escándalo, por supuesto, lo pone a Triaca en la mira de todos. Es difícil de pensar la seriedad de un ministro de Trabajo que tuvo una empleada en negro. Sí. Partiendo de esa base, ¿no? Claro. Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos reencontramos la semana que viene con más información. Bárbaro, chicos, que tengan un lindo día para todos. Gracias. Igualmente para vos, gracias. Bueno, Bruno Giacono entonces con nosotros, columnista en política
Habla para Línea Directa y para todos los oyentes de la Vox FM 88.3. ¿Lo van a hacer ir a Triaca? Dicen que es inminente, que Macri le diría a su regreso de sus vacaciones en Chapadmalal, le diría a Macri, inclusive cuando regrese también de esta gira internacional que está haciendo el presidente, le diría que se vaya. Pero, bueno. Lo van a hacer renunciar. Exacto. Veremos a quién pone, si esto sucede. Exacto. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 3413-772677 o al 527-1104. Vamos a un tema musical y enseguida regresamos con más Línea Directa.